Aleluya. Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Para mí, nuevamente, les doy un fuerte abrazo y declaro bendiciones en el nombre de Jesús sobre su vida. Es un gozo y una alegría estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor, ya que esa es la voluntad del Padre. Amén. Jesús dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a sujetarme a hacer la voluntad de mi Padre, de aquel que me envió. Y Jesús fue a todas las aldeas, fue a todas partes a predicar las buenas nuevas del Padre, que el reino de Dios se había acercado a ellos. Y vamos a compartir en este momento una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Es una palabra bastante fuerte, pero es importante y de suma importancia tocar este tema, ya que nuestra vida, nuestra salvación o nuestro boleto para entrar al reino de los cielos está de por medio. San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23 dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, en el nombre de Jesús, a ti damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque solamente usted la merece, amado Dios. Y te pido, Señor, que seas tú manifestándote de una manera sobrenatural a través de tu palabra, Señor. Que tú toques nuestros corazones, que tú vayas más allá, Señor, de toda frontera, de toda persona, Señor, y vayas y penetres en lo más profundo de su corazón, amado Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Asimismo, Señor, te ruego que a través de este mensaje tú, Señor, seas penetrando a nuestros corazones y discierne, Señor, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Porque como dice tu palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. A Él le damos la gloria, la honra, la alabanza y toda nuestra adoración, en el nombre de Jesús. Amén. A mí me llama la atención esta escritura, hermano. Es una escritura que en lo personal, y yo creo que en la vida de cada creyente, de cada cristiano, de cada hombre, mujer que ha nacido de nuevo, debe ser de suma importancia aclarar en su vida, en su corazón, esta situación, ya que nuestro boleto o nuestra salvación está de fuego de por medio. Jesús empieza diciendo, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
Este mensaje le he llamado, o lleva por título, que dice: nunca os conocí. Versículo 23 dice: y entonces le declararé: nunca os conocí. ¿Por qué el Señor Jesucristo hace esta declaración? ¿Por qué esta declaración diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Y es un versículo que en lo personal ha tocado mi vida y ha impactado mi corazón, mi espíritu, porque dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo pensar que todo nuestro recorrer en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios en este mundo, hablando la palabra de Dios, testificando la palabra de Dios, aún echando fuera los demonios, aún sanando por los enfermos, lleguemos a la presencia del Padre queriendo entrar y que nos diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Número uno, tenemos que definir qué es Señor o la palabra Señor. La palabra del Señor, la palabra Señor, como dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor. La palabra del Señor puede tener varios significados o traducciones dependiendo del contexto. Por ejemplo, podemos salir a la calle, encontrarnos a nuestro vecino y decirle: buenos días, Señor, Dios le bendiga. Es un concepto o una palabra de respeto hacia otra persona. Es una señal de respeto que le estamos dando a esa persona cuando vamos caminando y nos encontramos a algo: Dios le bendiga, Señor, buenas tardes, Señor. Es una palabra de respeto que hemos aprendido en el transcurso de la vida, tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. Sabemos que es una palabra de respeto. Pero Jesús va más allá y quiere abrir nuestra mente y nuestra cultura social y hacernos entender que en este momento la palabra Señor no solamente se está hablando de una palabra de respeto o social o cultural que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. En la Biblia, la palabra más común que se utiliza para el Señor se refiere a Dios, que es la palabra hebrea Adonai. La palabra Adonai significa mi Señor o amo o mi dueño. En la Escritura, cuando tú le dices al Señor, Señor, quiere decir que Él es tu Señor, que Él es tu amo y que Él es tu amo y que Él es tu dueño en tu vida. Y como amo, como dueño, como Señor, Él tiene que reinar en tu vida personal. No solamente se trata de ir a la iglesia y levantar nuestras manos y decir: Señor, Señor, te alabamos, te bendecimos. Va más allá de una devoción. Es una palabra que tiene que serse una palabra realidad, una palabra rema en nuestra vida. La palabra rema quiere decir que se hace realidad, que es vida, que esa palabra produce una vida. ¿Y cuál es la vida? La vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, manifestada a través de nosotros. La palabra Señor quiere decir que Él es mi Señor, que Él es mi amo, que Él es mi dueño. En otras palabras, que Dios debe ser
tu amo, tu dueño, tu Señor absoluto divino en tu vida, recibiendo la divinidad de su Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ese es el primer paso en tu vida, recibir a su Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para que tú le puedas llamar Señor. Hay una palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice: por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y sigue diciendo: Señor, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esa es una palabra que cada momento nos hace hincapié. Mi pastor Rubén, ahí donde voy donde yo me congrego en el día de hoy, y esa es una palabra que todo el tiempo él hace hincapié en nuestra vida, que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios o por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para tú poder llamar Señor al Señor, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador. Por eso, número uno, hincapié hago, y esa es una cosa muy importante, para que tú llames al Señor, como diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, si tú no has nacido de Dios primero, no le puedes llamar Señor, Señor, o amo o dueño de tu vida, si tú no le recibes primero como Señor y Salvador absoluto de tu vida, para el perdón de tus pecados y la resurrección para la vida eterna. La frase nadie llama Señor, Señor se refiere a una creencia donde se afirma que solo en el Espíritu Santo puede permitir a una persona reconocer y confesar a Jesús como Señor. Que solamente a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te permite a esa persona reconocer y confesar a Jesús como Señor. Tú necesitas primeramente tener al Espíritu Santo para reconocer a Jesús como Señor. Sigue diciendo la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Sigue diciendo: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, qué hermoso, aleluya. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es de suma importancia entender y reconocer y hacer cuál es, y entender y reconocer y hacer cuál sea la voluntad del Padre para nuestras vidas. Porque ese es uno de los requisitos, o es el requisito principal para entrar en el reino de los cielos. Hacer primeramente reconocer y saber qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues aún Jesús, el Señor, entendió y predicó esto en su propia vida. San Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque no he venido, hablando a Jesús, porque no he venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aún el mismo Señor Jesucristo, Él entendía que no había descendido del cielo para hacer su propia voluntad. Aunque Él era Dios, aunque Él era
era el Hijo de Dios, representado y hecho, y tomó la forma de hombre en carne. Él entendía que no venía a ser su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Aún Jesús se sujetó a la voluntad del Padre para su vida. ¿Quiénes somos nosotros para no sujetarnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hacer la voluntad de Dios se refiere a los propósitos y a los mandamientos divinos que los creyentes o cristianos pueden seguir para compartir el plan de salvación de Dios. Hacer la voluntad de Dios se refiere a los propósitos y a los mandamientos divinos de que los creyentes o cristianos pueden seguir para predicar el plan de salvación de Dios. La voluntad de Dios es un concepto centrado en la vida espiritual, llamando a sí mismo a cada nacido de nuevo, a una vida llena de fruto. Implica conocer, aceptar y vivir de acuerdo a sus propósitos revelados a través de llevar una vida de lectura, de oración y a través del Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios quiere decir que tenemos que sujetarnos a sus propósitos. Tenemos que sujetarnos al plan divino de Dios diseñado para tu vida, que tienes que sujetar a la voluntad de Dios para poder ser los propósitos de Dios realizados aquí, porque tú naciste con un propósito. Tú tienes un plan de parte de Dios, por eso estás en este mundo. No es casualidad de que tú y yo hayamos nacido, es porque Dios tiene un plan y un propósito divino para tu vida y para mi vida. Pero para hacer la voluntad de Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos divinos. Tenemos que obedecernos, que tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. Y me llama la atención, hermano, esto. Porque muchos de nosotros hacemos un lado los planes de Dios para nuestra vida. Muchos de nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios sobre nuestra vida. En el Antiguo Testamento Dios puso 10 mandamientos. Número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sigue diciendo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falsos testimonios. No codiciarás los bienes ajenos de las personas. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero ¿sabes lo que significa quebrantar los mandamientos de Dios? Cada vez que tú quebrantas un mandamiento de Dios, esto es lo que haces. Dios nos dice: no tendrás dioses ajenos. No tomarás el nombre de Dios en vano. No matarás. No cometerás adulterio. Estás haciendo pedazos la ley de Dios de tu vida.
Estás haciendo pedazos la ley de Dios a tu vida y tirándola a la basura. Cuando tú no te sujetas a la voluntad de Dios, mi amado hermano, hermana, estás haciendo pedazos la ley de Dios sobre tu vida. Por eso dice de aquel día, muchos me dirán: Señor, en tu nombre, dice, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les voy a declarar, yo les voy a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, eso es lo que es: hacer pedazos, quebrantar la ley de Dios en tu vida. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estás entendiendo? Cuando vino Jesús, Él vino y resumió los mandamientos en dos cosas. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40 nos dice cuáles son en qué resumió Jesús esos mandamientos. Dice la Escritura: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37 le dijo Jesús, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué le dijo eso, hermano? Porque en otra parte de la Escritura Jesús le dice: oíste que os he dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero cualquiera, dice Jesús, que la mire y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. Tal vez no lo practiques físicamente, pero dentro de tu corazón, dentro de tu ser, albergas la maldad y estás adulterando con la mujer de tu prójimo. Eso le dijo: no debes de codiciar los bienes de las personas. Pero cuando viene una persona que ha sido prosperada más que tú y empiezas a codiciar y a desear lo que esa persona tiene, si tiene un buen carro, si tiene un buen negocio, si tiene una buena casa, y tú empiezas a codiciarlo, estás quebrantando y haciendo pedazos la ley de Dios. Sigue diciendo versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tal quieras que te haga, dice la Escritura, así tú tienes que hacer. Si a ti no quieres que te engañen, tú no engañes a tu hermano. Si a ti no quieres que te roben, no le robes a tu hermano. Si a ti no quieres que te mientan, no le mientas a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre. Si a ti no quieren que te mientan, no le mientas a Dios en tu vida. Por eso Dios le decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque esto va más allá de un entendimiento.
Es algo interior, es entregar tu corazón, tu vida, tu alma, tu pasión a Dios vivo. Y me llama la atención lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y quiero compartirte esto, dando testimonio en mi propia vida. Hermano, hace unos años atrás, Dios me llevó a una ciudad en México llamada Nayarit, Tepic, Nayarit, Santiago Escuintla, Nayarit, se llamaba la ciudad. En ese lugar se abrió un centro de rehabilitación para las personas que tenían problemas de droga, alcoholismo y adicciones. Y así mismo se abrió una iglesia. Enviaron a un hermano para hacerse encargo del centro de rehabilitación. Y a mí me enviaron para empezar a pastorear la iglesia. Hermano, fue una grande bendición para mi vida. Vi la mano de Dios como no te imaginas. Delante de Dios te digo, yo nunca recibí un solo pago de esa iglesia. Yo no estaba bajo un sueldo, yo estaba bajo la gracia y la mano de Dios que me sustentaba. Las ofrendas, lo que se levantaban de cada servicio en la iglesia, era para el sustento de los muchachos del centro de rehabilitación, para darles de comida, para darle un techo donde vivir y alimentarlos, y de así mismo alimentarlos con la palabra de Dios. Fue una grande bendición porque muchos empezaron a entregar su vida en aquel momento a Cristo. Pero en lo personal, yo empecé a ver la mano de Dios. Tuve varias experiencias. Hay 2 experiencias que marcaron mi vida a través de la liberación. Cuando yo llegué a ese lugar, en una ocasión me llevaron mis hermanos a otro pueblo, a un pueblo cerca de ahí, y me dijeron: venga, hermano, para que vea lo que se va a enfrentar. Y fuimos, hermano, y me llevaron, estaba un parque y enfrente estaba una iglesia satánica. Dice, aquí, esa iglesia, dice, es una iglesia satánica. Eso es lo que se va a enfrentar, hermano. Yo le dije: gloria a Dios, si Dios me trajo aquí es por un propósito. Y yo recuerdo que un día, estando ahí en la iglesia, compartiendo la palabra de Dios, un día llegó un muchacho, como unos 25 años creo, o 30, y me dijo: hermano, quiero que ore por mí. Yo: ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Me dice: yo no sé, pero yo no puedo dormir. En la noche escucho voces. Todos los días escucho algo que siento que algo me está persiguiendo. Y ya no puedo más con todo esto. Tengo noches que no puedo dormir, ya me siento incómodo y quiero que ore por mí. Yo le decía: a ver, vamos a platicar. Lo metí a la oficina y empezamos a platicar. Le digo: quiero que me digas qué es lo que has hecho, de dónde vienes. Él me dijo: hermano, yo soy miembro de la iglesia satánica. Yo he estado ahí en los cultos y soy miembro de esa iglesia. Yo le digo: ok, para poder orar por ti, necesito hacerte una pregunta primero. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Y me dice: hermano, sinceramente se lo digo con todo mi corazón, no estoy listo para esto.
Le digo, entonces si no estás listo, no puedo orar por ti. Porque el único que te puede traer libertad es Jesús. El único que te puede hacer descansar es Jesús. Yo no soy nada ni nadie. Pero estando ahí platicando con él, me dijo el Señor, ora por él. Y le dije, mira, voy a orar por ti. Voy a orar por ti porque Dios quiere que ore por ti. Pero solamente te voy a poner en las manos de Dios y que ya va a ser entre tú y Dios. Yo nomás voy a orar y te voy a poner en las manos de Dios, que Dios obre y trate contigo. Es todo lo que voy a hacer. Hermano, lo senté en una silla y cuando estaba sentado, empecé a orar por él y dije, Señor, yo te pido misericordia por este hombre. Señor, yo te pido que le salves. Yo te pido que seas tú revelándote a su vida, Padre. Y empecé, el Señor, lo pongo en tus manos, que tú trates con él. Y empecé a orar por él. Cuando en eso, hermano, se manifiesta lo que traía. No se manifestó con violencia, no se manifestó con gritos y con nada. Simplemente cambió su voz y empezó a hablarme. Y me decía, vamos a platicar, me decía. Y yo seguía orando y él me decía, vamos a platicar. Y yo seguía orando y él me decía, vamos a platicar. Y ya había pasado un tiempo y me sentía incómodo. Me estaba agotando, me estaba cansando aquel personaje. Y para ya no estarlo escuchando, lo que hice es que me puse a espaldas de ese hombre, para no estarlo escuchando ni viendo lo que me estaba diciendo. Cuando yo me puse a espaldas de ese hombre, hermano, automáticamente su cabeza volteó. Solo su cabeza volteó y se puso enfrente de mí y me decía, vamos a platicar. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, cállate. Y él me dijo, tu mente, dije, tu espíritu, dice, es fuerte, pero tu mente es débil. Cuando me dijo esas palabras, yo entendí cuál era el problema en ese momento. Que él quería incomodarme a través de mi mente, diciendo, vamos a platicar. Quería sacarme de lo que yo estaba haciendo para que él lograra su objetivo. Pero cuando él me dijo eso, fue lo que dije, Espíritu Santo, toma el control de mi mente, de mi alma y de mi cuerpo, ahora. Y en el nombre de Jesús empecé a orar y ese hombre fue libre. Pero lo que a mí me impactó, que ese hombre solamente era un miembro de la iglesia. Imagínate cómo hubiera estado el sacerdote de esa iglesia. Otra ocasión llegó otro muchacho. Yo recuerdo que estábamos en la alabanza, yo estaba adorando a Dios, cantando, tocando mi guitarra. Después de terminar de tocar la alabanza, empecé a predicar la palabra. Y después de que se terminó todo, saludé a mis hermanos, nos despedimos y yo me fui a la casa de los muchachos donde estaba el centro de rehabilitación, porque allí era donde yo comía y allí era donde estaba compartiendo con los muchachos. Tenía que comer con ellos y hacer un devocional para ya irnos a dormir. Cuando llegué, me encontré con un muchacho. Se me acerca y me dice, te quiero hacer una pregunta. Le digo, dime. ¿Cómo le haces para ministrar el poder de Dios de esa manera? Y yo le dije, cuando tú te sujetas a la voluntad de Dios, cuando eres obediente a su palabra, cuando eres obediente a sus mandamientos, Dios te da el poder. Dios, a través de su Hijo, se da el poder para libertar a los cautivos. Aquel hombre me dice, un día ahí se quedó, el día siguiente, ahí estuvo, oré por él. Dios me dijo, ora por él para que su voluntad sea suelta y él pueda tomar una decisión
si seguirme o no seguirme. Y dije, voy a orar por ti. Al día siguiente fui, dije, voy a orar por ti. Dios me mandó a orar por tu voluntad, para que tu voluntad sea suelta, porque tu voluntad la tenía cautiva el enemigo. Voy a orar por tu voluntad. Y es tu decisión en este momento si aceptas a Jesús o no lo aceptas. Porque una cosa sí te digo, hermano, esto es un libre albedrío. Es tu voluntad, es tu decisión si decides seguir a Cristo o no le sigues. Dios respeta tu decisión. Dios no quiere a fuerzas a nadie. Es tu decisión. Lloré por él. Y después de que oré por él, dije, ya es tu decisión si aceptas a Dios o no lo aceptas. Yo cumplí con lo que Dios me mandó. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy listo todavía. Pero lo que me impactó fue lo que me dijo. Dice, yo me voy. Me dijo esto, yo me voy. Dice, porque yo soy un hombre. Dice, yo soy un brujo. Yo vengo de la ciudad de México. Hay una ciudad que se llama Atatemaco. Es la ciudad o la cuna de la brujería en México. Dice, mis padres, mis abuelos son brujos. Yo vengo de una familia de brujos. Y yo soy enviado, me dijo el muchacho, a las iglesias para meterme en las iglesias y destruir las iglesias. Me lo dijo claramente. Yo fui enviado para venir y destruir tu iglesia. Pero yo me voy porque yo no puedo destruir esta iglesia. Porque Dios está en la iglesia. Y donde está Dios, no podemos hacer nada. Y ese hombre se fue porque Dios estaba con nosotros. La Escritura dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Un milagro que impactó mi vida fue en una ocasión que yo llegué a la casa de una hermana a recibir una llamada telefónica, allí mismo en ese lugar en Santiago, como estaba como pastor. Yo no tenía teléfono y allí esa hermana tenía una caseta telefónica donde podía comunicarme con mi familia. Me iba a llamar mi madre en aquel día y yo fui para recibir la llamada en la caseta telefónica. Cuando yo llegué estaba aquella hermana y estaba otra hermana con ella platicando, abrazada con ella y llorando. Y cuando yo la miré que estaba allí abrazada, platicando, llorando con ella, Dios me dijo, ora por ella. Y yo llegué y le dije, hermana, Dios la bendiga. Y empecé a platicar con ella. Y le digo, hermana, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Ella me dijo, hermano, el doctor me dijo que tengo cáncer en mis senos, en mis pechos. Tengo un tumor canceroso en mi pecho. Y eso es lo que le afligía a la hermana. Y Dios me dijo, ora por ella. Y yo le dije a la hermana que estaba con nosotros en ese momento, le dije, hermana, ponga sus manos donde ella tiene el tumor. Dios la va a sanar. Le digo, ¿usted cree que Dios la va a sanar? Sí, yo creo que Dios me puede sanar. Aquella hermana puso sus manos donde aquella mujer tenía su tumor. Y yo solamente oré y declaré la palabra de Dios. Y le dije, en el nombre de Jesús, declaro que todo cáncer se va ahora en el nombre de Jesús. Oré por ella. Me fui y como al tercer día iba caminando rumbo a la iglesia, cuando de repente venía una hermana enfrente hacia mí, dirigiéndose hacia mí, venía llorando con un papel en la mano. Y cuando ya la miré, me le quedé mirando y recordé que era la hermana por la cual habíamos orado para que Dios la sanara. Y cuando me miró, me dijo, hermano, ¿qué pasó, hermana? Le digo, Cristo hizo la obra, Dios me sanó.
Dice, vengo con el doctor, aquí traigo el papel que él me acaba de dar, que ya no tengo cáncer en mi pecho. El doctor me dijo, no sé qué fue lo que pasó, no entiendo qué fue lo que sucedió, pero usted ya no tiene cáncer en su pecho. Y que gloria a Dios, alaba al Señor, que fue el que hizo la obra. Eso fue un milagro que impactó mi vida. Pero a mí me enseña la Escritura, hermano, que muchos le diremos en aquel momento al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el hecho de que tú ores por los enfermos, que eches fuera demonios, eso no garantiza tu salvación o tu entrada al reino de los cielos. Eso no garantiza que tú puedas entrar al reino de los cielos. Y te lo voy a compartir con la palabra Mateo capítulo 10. Voy a tomar un ejemplo de un apóstol. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4 dice: Entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Fíjate bien lo que dice, llamó a sus 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, que los echase fuera y para que sanase toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2 da los nombres de los apóstoles. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo y el republicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tabeo, Simón el cananista, y el último, fíjate lo que dice el último, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Fíjate bien, hermano, Judas, el que lo entregó, él tenía la autoridad, porque Dios le dio la autoridad para echar fuera demonios. Dios le dio la autoridad para echar fuera demonios y sanar por los enfermos. Pero Judas tenía un problema en su vida, un problema que eso lo alejó de Jesús. Judas tenía un problema que era que él estaba robando de las cosas del ministerio de Jesús. Vamos a ir a San Juan para ver esto rápidamente. San Juan 13, versículo 21 y 27 dice, habiendo dicho Jesús esto, y se conmovió en el espíritu, declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros, fíjate bien, dice, uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca de su pecho, le dijo el Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simoneo.
Y después, dice, y después del bocado, Satanás entró en él, y entonces le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas Iscariote era el que estaba con Jesús, era uno de sus discípulos. Y Jesús le había dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para echar fuera demonios. Pero Judas tenía un problema, hermano, un problema que nunca quiso solucionar en su corazón. Él estaba robando de las cosas. ¿Por qué? Capítulo 12 de ahí mismo de San Juan, versículo 1 y 6 dice lo siguiente. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungiendo los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, presta atención, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarlo: ¿por qué no se vendió este perfume? Dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dáselo a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era un ladrón, dice la Escritura, y sustraía de lo que se echaba de ella. De vez en cuando Judas estaba tomando el dinero que había en esa bolsa. Esa bolsa era la economía del ministerio de Jesús. Judas tenía ese problema, era un ladrón. Hermano, déjame decirte, dice el 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10: porque raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Judas se extravió, se perdió de la fe totalmente, y fueron traspasados a muchos dolores. Judas tenía un problema que nunca se lo quiso entregar a Jesús, que era la codicia, la avaricia. Timoteo dice: porque a raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando, la codicia, tenía codicia en su corazón. A pesar de que Jesús le había dado autoridad para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos, la codicia que había en su corazón no se la había entregado. Por eso Jesús decía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al aquel día me dirán: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no sanamos a muchos enfermos. Dice la Escritura que le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca. Dice: entonces declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Hermano, hermana, si usted tiene en su corazón cosas que no le han entregado a Dios, adulterio, fornicación, lascivia, pornografía, codicia, amargura, falta de perdón, esas cosas, si usted la deja que se le arraiguen ahí, usted le va a dar entrada a Satanás en su vida. Ahí dice la Escritura, hermano, que cuando Jesús le dio el pan a Judas, ¿qué dice la Escritura? Que Satanás entró a su vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué, hermano? Porque Judas no se lo entregó a Jesús antes de que Satanás entrara. La codicia fue una puerta abierta para que Satanás entrara y gobernara su vida. Amén. Por eso, hermano, yo le invito, amigo, amiga que me escucha, yo le invito que si usted hay codicia en su corazón, envidia, que si usted está atado a la pornografía, a la lascivia, que si es mentiroso, que si es que si roba en su trabajo, donde sea, yo le invito a que usted se le entregue a su Señor y Salvador Jesucristo, para que Él pueda sanar y sanar su corazón. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 24, termino con esto, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. Me llama la atención porque aquí en esta escritura Dios compara las riquezas o el amor del dinero, la avaricia, como Señor, como Dios. Dice, no puedes servir a Dios o las riquezas. Dice, no puedes servir a dos señores. ¿Qué quiere decir eso? Que la avaricia y la codicia que había en el corazón de Judas había traspasado la honra a su Señor y había tomado las riquezas como su Señor. ¿Estás entendiendo esto? No se trata de cómo inicies, sino cómo termines tu carrera como cristiano. Pablo decía, ¿de qué sirva que yo sea heraldo para muchos y al final venga a perder mi propia vida? Enfócate en ti, analízate en tú mismo, hermano, hermana. Analiza en tu corazón si hay codicia, avaricia, si hay cosas que no le agradan a Dios. Ve y entrégatelas a Dios. Pídele perdón para que Dios te liberte, para que así Satanás no tome ninguna ventaja alguna sobre ti. Y aquel día, cuando vayas delante del trono, Dios no te diga, apártate de mí, sino dice, buen hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo y Dios ha hablado a tu corazón a través de este mensaje, que Él quiere salvarte. Jesús vino a morir en la cruz por ti y por mí. Y a través de su sacrificio obtenemos el perdón de nuestros pecados, de la mentira, de lo mentirosos que somos, o de la arrogancia, de la avaricia,
de la idolatría, de todo. Dios te perdona a través de su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptarlo como tu Señor y Salvador, comparte. Y también repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo reconozco mi condición espiritual, moral, emocional delante de ti. Yo reconozco que necesito de ti, porque he pecado delante de tu presencia. He mentido, robado, he odiado. Hay raíces de amargura, de tristeza. He codiciado. Tal vez el dinero es mi Señor y mi amo, pero en este momento yo renuncio a todo esto. Renuncio a toda idolatría, renuncio a todo dolor en mi corazón y te acepto a ti, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Toma mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y lávame con tu sangre preciosa, la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, sea lavando todo mi ser, desde la coronilla de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Lávame con tu sangre y límpiame, Señor, de toda maldad. Te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Por ello voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que traigas bendición sobre aquella alma, Señor, que ha escuchado tu palabra. Padre, si hay alguna enfermedad, en el nombre de Jesús declaro sanidad ahora en el nombre de Jesús. Si alguien tiene algún problema espiritual, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda influencia diabólica, todo demonio, se va ahora en el nombre de Jesús. Suelta sus vidas, suelta sus corazones, suelta sus mentes. Declaro, Padre, que la gloria de tu Hijo cae sobre nuestras vidas y que la presencia y el fuego de tu Espíritu Santo los inunde ahora. Bautiza, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, Padre, y gracias te doy por tu palabra. Que Dios te bendiga, hermano, y te guarde. Te mando un fuerte abrazo y compartes este mensaje. Bendiciones. Aleluya.